¿Cuáles son los retos de la enología actual de cara al futuro? Bienvenido al cuarto episodio de Winemaking Experiences by Nortest, el podcast dedicado al mundo de la enología. Hablaremos de la evolución de los clarificantes y de su importancia en el proceso de vinificación y calidad final del vino. Acompáñanos en un viaje al pasado para redescubrir los orígenes de los clarificantes y su evolución como alternativas vegetales capaces de satisfacer las demandas de los consumidores más exigentes. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast dedicado hoy a la clarificación. Soy Guillermo Iranzo y soy el responsable comercial en el área de Valencia. Y hoy está conmigo Elena López. Es técnica especialista en Enartis y responsable de la gama de clarificantes. Hola Elena, ¿qué tal? Hola Guillermo, buenos días, hola a todos. Pues bien, la verdad es que es un placer estar hoy aquí compartiendo con todos nuestros oyentes nuestra experiencia y conocimiento en esta fase tan importante de la vinificación. Vamos a hablar un poco de los productos más utilizados para clarificar, pero antes vamos a ver qué importancia tienen dentro del proceso de la elaboración de vino y cómo afectan también a la calidad del vino final. Sí, bueno, para comenzar yo creo que debemos hacer una breve introducción hablando de por qué es necesario hacer una clarificación tanto en el mosto como en el vino y en qué momentos es en los que podemos actuar. Este proceso se puede llevar a cabo en varios momentos de la vinificación. Por un lado, antes de la fermentación alcohólica, en este caso es cuando estamos hablando de clarificación en mosto, y también después de la fermentación alcohólica, es cuando hablamos de clarificación en el vino, aunque la verdad es que es un proceso que también se puede realizar durante la misma fermentación. Y entonces, Elena, bajo tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los objetivos de la clarificación? Pues el objetivo principal siempre es limpiar el vino. ¿Qué es lo que consideramos que es limpiar el vino? Pues tenemos que, vino o mosto, perdón, es separar todas las partículas que hay en suspensión, ya sean partículas propias de la uva o partículas que provienen de la fermentación alcohólica, que al final están en suspensión en el medio. Entonces, nuestro objetivo es reducir la turbidez para obtener un medio más limpio. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Pues en el caso de los mostos vamos a lograr una turbidez adecuada para poder llevar a cabo una fermentación completa y con un resultado de un producto limpio. Y en el caso de los vinos nos va a ayudar a mejorar la posterior filtración, las posteriores operaciones después de la fermentación alcohólica y a obtener un vino de calidad. De cara al embotellado, que no tenga ningún defecto, como por ejemplo turbidez, alguna inestabilidad o algún problema que dé lugar a algún desvío en su calidad organoléptica. Sí, pero bueno, has hablado de la clarificación para limpiar un vino y al final es lo que están buscando los consumidores finales, que es tener un vino limpio en la botella. Pero bueno, esto tampoco es el único objetivo enológico que tiene la clarificación. Yo creo que para obtener un vino sin defectos en la botella también hay más compuestos que quizás se tienen que eliminar con la clarificación y para esto también servirán los clarificantes. Sí, la verdad es que hay diferentes tipos de clarificaciones según el objetivo que se quiera conseguir. Por ejemplo, si tenemos un vino que preveemos que va a tener problemas porque tiene una alta sensibilidad a la oxidación, en este caso sería clarificar para prevenir todos estos defectos derivados de estas reacciones de oxidación. Hay otros objetivos de la clarificación que consisten pues, en mejorar la estabilidad del vino. ¿A qué me refiero con esto? Pues la estabilidad proteica, la estabilidad de color y la estabilidad de cualquier coloide que esté inmerso, incluido dentro del medio de este vino para que después no tenga problemas. Entonces, todo este tipo de técnicas al final son técnicas sustractivas porque estamos eliminando todos los compuestos no deseados, entiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, existen técnicas sustractivas y técnicas aditivas. En este caso estamos hablando de técnicas sustractivas. Si continuamos con el ejemplo del vino sensible a la oxidación, aquí lo que tenemos que hacer es eliminar de manera selectiva los compuestos que van a ser responsables de estas oxidaciones. Por ejemplo, los polifenoles y compuestos que se van a oxidar,
o, por ejemplo, los metales en este caso que actuarían como catalizadores de este tipo de reacciones. Ya. Bueno, pero a ver, después de hablar de la clarificación en sí, ¿nos podrías explicar un poco cuáles son los productos que se utilizan para clarificar normalmente y cuál ha sido la evolución? Porque pienso que ha habido unas tendencias cambiantes, ¿no?, a lo largo del tiempo. Los clarificantes que se utilizaban tradicionalmente, como puede ser la bentonita, pues sigue manteniéndose en el mercado y se sigue utilizando. Y no ha evolucionado, por así decirlo. Pero sí que se ha visto que hay una evolución de otro tipo de clarificantes, como son todo lo que eran proteínas de origen animal, y ahora se está despertando mucho interés por las proteínas de origen vegetal. Sí, la verdad es que, como en todo, hay una continua evolución de este tipo de productos. Vamos a comenzar, pues bueno, haciendo un poco de historia. Si nos remontamos al pasado, ya, pues bueno, podríamos decir en el siglo XVII, incluso antes, se utilizaba para clarificar pues, los productos que entonces estaban disponibles, como leche, claras de huevo o incluso productos derivados de la cola de pescado. Yeah. Entonces se hacía de manera muy puntual, pero sí que es verdad que el uso de estos clarificantes se extendió posteriormente y a lo largo del tiempo fue generalizándose pues esta limpieza del vino mediante productos. El siglo pasado llegó un momento en el que todos los vinos se clarificaban, pero en esta época la clarificación se hacía de una manera desproporcionada, muy a lo bestia, solamente con la finalidad de limpiar el vino de la manera lo más rápido posible. Y ya es verdad que a finales del siglo pasado, hacia 1980, fue cuando se empezó a hacer clarificaciones de un modo más suave y razonado, intentando siempre pues eso, preservar al máximo la calidad del vino. Ya, bueno, actualmente, porque claro, estás hablando de toda la historia de la enología, pero actualmente, aparte del objetivo de limpiar y mejorar las características organolépticas, los objetivos se habrán hecho pues mucho más selectivos, ¿no? Los clientes cada vez son más exigentes y el cliente final, el consumidor final, busca objetivos diferentes. Sí, la verdad es que dentro de esta evolución pues hoy no se busca solamente la limpieza del vino, también se buscan otros muchos objetivos que podemos conseguir en este proceso, pues como pueden ser mejorar el color, la tonalidad del vino, objetivos organolépticos como reducir la astringencia, mejorarlo en boca, limpiar aromáticamente el vino. Incluso, pues por ponerte un ejemplo, en vinos que puedan llegar a tener después problemas de filtración, también se utiliza la clarificación, en este caso enzimática, para resolver estos problemas. Al final, el objetivo siempre es realizar clarificaciones de manera selectiva, de manera que podamos eliminar compuestos que no queremos, que estén en el vino, indeseables, de manera que se sigan conservando las características positivas, las características que queremos mantener en nuestro vino final, en nuestro producto final. Y al final, con lo que cuentas, la clarificación te permite eliminar cualquier defecto que puedas tener en el vino también y prepararlo para el embotellado para que no evolucione de forma diferente. Hoy en día, la verdad es que la tendencia de mercado, según lo que vemos en el mercado, es cada vez utilizar más productos clarificantes que sean de origen vegetal, porque al final los clientes lo que quieren llegar es a todo tipo de consumidores. ¿Cuál crees que ha sido la evolución hasta llegar a este punto? Pues sí, ya desde hace tiempo, porque esto viene de antes, pero sobre todo en las 2 últimas décadas, se han realizado numerosos estudios sobre la aplicación enológica, los efectos enológicos de algunas nuevas proteínas de origen vegetal. Pues bueno, como por ejemplo pueden ser proteínas de leguminosa, de soja, de guisante, incluso de altramuz, proteínas que provienen de los cereales, del trigo, del maíz, del arroz, o proteínas de plantas de tubérculos como la patata. Y es verdad que el uso de este tipo de proteínas se está generalizando cada vez más en las bodegas en los últimos años. Ya, bueno, pero realmente todas esas proteínas que estás nombrando a día de hoy no se utilizan. ¿Esto qué es? ¿Por algún problema de alergias que pueden generar? ¿No hay disponibilidad de los productos o por qué se debe? Sí, bueno, esto es otro ejemplo de la evolución de los clarificantes en general, tanto los vegetales como los animales. Otro punto fue buscar alternativas libres de alérgenos, libres de cualquier problema que pudiera causar en la salud del consumidor.
Esto puede ser, por ejemplo, alérgenos a las proteínas como las proteínas de leche o del huevo, o en el caso, es cierto, tienes razón, en el caso de las proteínas de cereales que he dicho antes, el gluten presente en el trigo, que sabemos que es otro de los alérgenos más importantes. En definitiva, dentro de esta evolución, pues es buscar alternativas que puedan satisfacer las necesidades de cualquier tipo de consumidor, de cliente, y que no afecten a la salud. Es por esto por lo que, pues bueno, en el mercado actual es verdad que solamente encontramos en clarificantes de origen vegetal proteínas de guisantes, proteínas de patata y otras proteínas vegetales como las de levadura. Y estos productos están cada vez más extendidos en su utilización y siempre en fase de evolución, de mejora. Sí, al final los consumidores están aceptando lo que no les puede generar intolerancias, y lo que puede generar intolerancias pues se van descartando, entiendo. Eso es, y también, claro, está claro que es uno de los principales puntos que las bodegas tienen claro. Al final, ten en cuenta que los alérgenos se tienen que especificar dentro de la etiqueta del vino, claro. Y al final lo que queremos es eliminar el máximo de problemas, por decirlo de alguna manera, a la hora de sacar un vino al mercado. Sí, al final conseguir el mismo objetivo que se conseguían con los clarificantes tradicionales, que podían causar alergias o intolerancias, y bueno, intentar conseguirlos con productos de origen vegetal que no lo creen. Pues llegados a este punto, Elena, vamos a dar paso a que Pablo Izquierdo, que es el director técnico de Nartis, se incorpore a la conversación y nos cuente un poco cómo ha sido la evolución, según su punto de vista, de las proteínas vegetales en el sector enológico. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Guillermo, buenos días. Una de las cosas que es muy importante conocer de los productos es la historia, el por qué se hicieron las cosas. Yo no sé si sabías que Nartis lleva ya 25 años en los clarificantes de origen vegetal. Mira, vamos a irnos un poquito atrás. Ya en los años 90, estoy hablando del pasado siglo, ya se estaba avanzando la incorporación de proteínas de origen vegetal en algunos alimentos. Y en el mundo de la alimentación había mucho interés en la utilización de productos vegetales en vez de los animales. También te digo una cosa, debo decir que todavía no se hablaba de productos veganos en el mundo del vino, pero sí que se podría adivinar una tendencia. Por otra parte, habían desaparecido algunos de los clarificantes tradicionales y se estaban buscando nuevas posibilidades. Se empezó a investigar con distintas proteínas vegetales que existían en aquel momento, como era el altramuz, la soja, el trigo, el guisante. Y de todo ello, yo me acuerdo que los que estuvieron trabajando en este proyecto me decían que el altramuz nunca les gustó. Clarificaba mal y luego no sabía ni olía bien. De todos ellos, el que más les gustó fue el trigo. Y en el caso del guisante, no fue tanto que no les gustó su efecto clarificante como la inconsistencia de la materia prima. Esto me da a decirte que ha habido un cambio increíble en la materia prima de aquel momento con el que nosotros tenemos actualmente. En aquel momento, como te digo, eran materias primas muy inconsistentes, muy heterogéneas. Entonces, en Nartis, al ver que todavía no estaba avanzada toda esta tecnología, lo que hizo fue comenzar una investigación en 1998. Creó un equipo de investigación y desarrollo y entonces se centró en la evaluación de varios parámetros. Uno de ellos, más importante, era, vamos a diferenciar las proteínas vegetales frente a las animales desde un punto de vista de solubilidad. Y claro, en aquel momento había muchísima diferencia, fundamentalmente porque no se había trabajado bien en lo que era la separación y la purificación de las materias primas. Hoy día todo esto se ha avanzado muchísimo. Hay altísima variedad y ya se ha trabajado mucho en todos los procesos productivos. Por otra parte, antes había muy pocas materias primas. Hoy día ya hay grandes productores, hay varias aplicaciones y entonces tenemos más oportunidades. Y después hay otro de los puntos, y es que desde el punto de vista enológico sabemos perfectamente lo que queremos y cuándo lo queremos. Y es por esto por lo que para nosotros hoy día, con la experiencia de 25 años que llevamos, ya es mucho más sencillo elegir una proteína de otra. Por otra parte, ya en el año 2000 se comenzó
en base a todos estos proyectos que estábamos haciendo, se comenzó ya las autorizaciones. Debemos decir que Enartis fue pionero. Los primeros productos que se autorizaron por la OIB eran productos de Enartis. De todas formas, la línea que hoy día conocemos empezó a nacer a partir del año 2005. Pero no es la misma de la que estamos hablando hoy en día y comercializada en Enartis, ¿no? Bien, en aquel tiempo lo que se empezó a comercializar eran los productos que estaban admitidos, estaban autorizados por la OIB, que era fundamentalmente los productos de trigo. Pero lo primero que se vio era que era alérgeno porque era la proteína del gluten. Avanzábamos por un sitio y retrocedíamos por otro. Retrocedimos 5 años. Digamos, un paso atrás, pero también muchos pasos para adelante, puesto que ya sabíamos, teníamos la metodología de desarrollo cubierta. Entonces, rápidamente se desarrolló la proteína de guisante. Y entonces yo ya me acuerdo que en el 2009 fue cuando lanzamos en Ciudad del Cabo, hicimos un lanzamiento internacional de todos los productos que hoy día constituyen la base de nuestra gama. O sea, podemos decir que el 80% de los productos que hoy día tenemos son los que lanzamos ya en Sudáfrica en aquel momento. La verdad es que con la gama Plantis hoy en día estamos cubriendo todas las necesidades de los consumidores más exigentes, ya sean ecológicos, vegetarianos, veganos y un sinfín de nuevos consumidores. Muy bien, gracias Pablo. Venga, hasta luego. Me gustaría comentar sobre el hecho de la búsqueda de procesos productivos que permitieran aumentar la reactividad, la eficacia de los clarificantes de origen vegetal. Esto fue muy importante porque sí que es verdad que inicialmente nos encontramos la dificultad de que el uso de este tipo de clarificantes, los vegetales, no daban los mismos resultados respecto a los clarificantes de origen animal. Es por esto que hicimos un trabajo muy profundo en llevar a cabo una selección de materias primas, intentando elegir las más idóneas según el objetivo enológico que queríamos conseguir y sobre todo en el proceso productivo, porque tenía que ser un proceso productivo específico que nos permitiera obtener unos clarificantes cuyos resultados fueran comparables con los que ya teníamos o incluso mejores que estos. Sí, porque claro, no todas las proteínas vegetales son igual y esto se debe también a que el incremento de la reactividad tiene importancia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, esto ha sido gracias a lo que ya os he dicho, al proceso de producción. En este proceso se combina una reacción natural de hidrólisis de las proteínas y también una reacción de activación de las mismas, con lo que conseguimos aumentar su reactividad en la clarificación. Otro factor que también ha ayudado a aumentar el efecto y la efectividad de estos productos ha sido la combinación de las proteínas de origen vegetal con otros productos, como el quitosano. Bueno, en este caso hay que matizar que el quitosano es un producto que en principio se conoció en la enología por su efecto antimicrobiano. Pero cuando hablamos del quitosano como un producto clarificante, no es este quitosano. Se trata de un producto que ha sido previamente sometido a un proceso de hidrólisis muy específico, lo que le permite potenciar su acción como clarificante. O sea que al final funciona mejor como clarificante la proteína vegetal, funciona mejor como clarificante el quitosano al hacer la mezcla de los dos. Claro, al hacer la mezcla es la sinergia de las propiedades clarificantes de la proteína vegetal junto con las del quitosano. Al final es sumar efectos positivos como clarificantes. Vale, ahora me gustaría que diéramos paso al testimonio de un compañero nuestro de Enartis Sudáfrica, que es Jaco Cockrell, para que nos explicara un poco cómo ha sido la evolución y cambio en su país del uso de clarificantes de origen animal a clarificantes de origen vegetal. Vamos con él. Saludos desde Sudáfrica. En los últimos 2 años hemos vivido un crecimiento importante del uso de clarificantes de origen vegetal. Esto se debe principalmente a la demanda de los consumidores y de las grandes cadenas de supermercados. Como ocurre con todos los productos nuevos, los enólogos se mostraron reacios a utilizarlos al principio. Encontramos que los vinos tratados con estos clarificantes vegetales respetan más las propiedades del vino y tienden a tener un color más brillante y vivaz con una mayor intensidad, frescura y persistencia aromática. Cuando se combinan productos vegetales con uno de nuestros productos especializados como el quitosano, se llega a aumentar su eficacia, su poder clarificante, logrando lías aún más compactas.
Los grandes productores están empezando a ver las ventajas de utilizar esos productos y los resultados mitigan el coste adicional que conlleva su aplicación. Su utilizo se está normalizando rápidamente y sin duda seguirá siendo uno de los puntos fuertes de nuestro sector en los próximos años. La clarificación a base de proteínas vegetales es sin duda el futuro de la clarificación del vino. Muchas gracias, Jaco. La verdad es que en España el uso de clarificantes de origen vegetal cada vez tiene más presencia en las bodegas, fundamentalmente por dos motivos. Uno ha sido que se ha conseguido una mejora respecto a lo que había antes, es decir, las proteínas de origen animal, y por otro lado haber conseguido llegar a un público cada vez que es más exigente con este tipo de productos. Aquí hay que resaltar también que el haber eliminado las proteínas animales pues ha permitido a muchas bodegas acceder a mercados y públicos distintos y que un valor añadido mayor para ello. Elena, hemos escuchado por parte de nuestro compañero Jaco los muchos beneficios que tiene el uso de clarificantes vegetales. La verdad es que los clientes, hay algunos que prefieren continuar utilizando los clarificantes tradicionales. ¿Tú por qué crees que es esto? Pues la verdad es que imagino que uno de los motivos puede ser porque aún existe la falsa creencia de que los clarificantes vegetales aportan al vino matices que se pueden definir como notas vegetales. A ver, ante esta afirmación tengo que decir que esto ocurre solamente si aplicamos una dosis de clarificante muy alta. Por esto es muy importante hacer unas pruebas previas y una optimización de la clarificación, tanto del producto que vamos a utilizar en cada caso como de la dosis. Esto es muy importante. Cuando se optimiza, cuando se hace este proceso previo de una manera correcta y se aplica la dosis adecuada, los vinos tratados con clarificantes vegetales no huelen a vegetal, como dicen. Son vinos que tienen un perfil mucho más limpio, más complejo. Realizan limpieza de aromas de manera selectiva y sobre todo mantienen lo que queremos mantienen los compuestos aromáticos típicos de la variedad de la uva, de la fermentación, o los compuestos positivos que queremos que lleguen a nuestro producto final. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el motivo o cuál sería la justificación para utilizar unos u otros? ¿El uso de la proteína vegetal depende del objetivo enológico o de qué depende? También es cierto que muchas bodegas se plantean que la capacidad clarificante no sea la misma, ya que en el mundo de las gelatinas siempre se habla de peso molecular y todo esto, y las proteínas vegetales no sé si es así. A ver, sí que es verdad que dentro de los clarificantes de origen animal, en concreto de las gelatinas, hay diferentes tipos que se utilizan dependiendo como siempre, del objetivo enológico que busquemos. Existen gelatinas de bajo peso molecular que son más reactivas con los taninos más astringentes. Entonces, pues eso, nos da una sensación en boca de menor astringencia, y otras de alto peso molecular que tienen un poder clarificante mayor. Ya. Entonces, ¿las proteínas vegetales también tienen diferentes pesos moleculares? Sí, claro que sí. Y el peso molecular de los clarificantes vegetales también influye en su capacidad clarificante. No todas las proteínas que existen en el mercado son iguales. Aquí es donde está la importancia del proceso productivo, de que este proceso sea el adecuado. Cuanto mayor sea el control de la gestión de la hidrólisis en este proceso, mayor será la capacidad clarificante de cada proteína. Entonces, es por esto por lo que las proteínas vegetales de guisante hemos visto que funcionan muy bien para flotar. También funcionan muy bien para reducir el pardeamiento derivado de la oxidación del color. Efectivamente, como ya te he dicho, no todas las proteínas son iguales. La proteína de guisante es más efectiva en la eliminación de polifenoles potencialmente oxidables o incluso los que no se han oxidado. También el guisante es más efectivo en la reducción de la concentración de hierro y de otros metales que, como ya os dije antes, son los catalizadores de estas reacciones de oxidación. Por eso el guisante es la proteína más adecuada para prevenir oxidaciones. Y entonces, cuando hablamos de las proteínas de patata, ¿cuáles son sus beneficios principales? Pues en el caso de las proteínas de patata, estas son las que más reaccionan con los taninos astringentes, los polifenoles en general. Aunque también se ha visto que es verdad que las proteínas de guisantes con una hidrólisis adecuada, con un proceso de producción adecuado, también pueden ser eficaces en la reducción de astringencia.
Sí, la verdad es que lo que hemos visto nosotros en las experiencias es que normalmente la proteína de guisante se comporta muy bien en mostos, sobre todo en blancos y rosados, y la proteína de patata más para clarificación de tintos, por lo que dices de los taninos, me imagino. Bueno, volviendo un poco a la evolución del sector enológico, en los últimos años los consumidores se han vuelto más exigentes, ya que están demandando vinos ecológicos, vinos veganos, y esto ha conllevado a que se generen muchas dudas en los consumidores a la hora de elegir entre un vino que sea convencional o que sea vegano. Elena, ¿tú puedes explicarnos un poco si hay alguna diferencia principal entre estas dos tipologías de vinos? Pues en realidad la única diferencia entre estos dos vinos sería el proceso de clarificación del mosto o vino, ya que pues bueno, el vino en sí es un producto vegano, es un producto que proviene de la fermentación del mosto, de la uva, y si no se añade ningún tipo de producto de origen animal en el proceso de clarificación, no hay ningún problema. No obstante, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente estos productos clarificantes después se eliminan del vino, con lo cual el producto que llega al consumidor final no lleva en sí ningún residuo de producto de origen animal, solamente que sí que es cierto que no se considera vegano si en la clarificación se ha utilizado algún producto de origen animal. Ya. Bueno, pero en cuanto al proceso de vinificación es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia entre un vino vegano y un vino que no lo es. Ya. No, si te lo pregunto porque una pregunta que es muy recurrente en las bodegas es que si la vida útil de los vinos veganos es menor a la de los vinos que se han tratado con clarificaciones tradicionales. Que va para nada. Como ya os he dicho, el vino, el proceso es el mismo, tiene los mismos procesos de vinificación, incluso de maduración en el caso de crianza, en el caso de los vinos tintos. Uh-huh. Entonces, el que se utilice un clarificante de origen animal o vegetal no va a influir en los tiempos de evolución del vino. Aunque sí que es cierto que ya hemos hablado que la clarificación con ciertas proteínas vegetales, específicamente con la de guisante, pues bueno, puede eliminar compuestos que entran dentro de las reacciones de oxidación, con lo cual sí que puede ser el único factor por el cual se aumentará la vida útil del vino, pero en general las diferencias son mínimas. Y ya que estamos hablando de vinos veganos, tú que tienes una interacción continua con las bodegas, con el mercado del vino al final, ¿podrías decirnos tu opinión sobre este tipo de mercados? ¿Cómo está evolucionando el mercado hacia vinos veganos, vegetarianos? Porque al final es algo que también es algo que nos suscita mucho interés. Bueno, bajo mi opinión, realmente no existen diferencias en cuanto a la calidad percibida por un cliente entre un vino que esté clarificado con productos de origen vegetal como con un vino que esté clarificado con clarificación tradicional. Es verdad que un vino vegano se puede vender en muchos más mercados y es más accesible. Es cierto que hay países tipo Reino Unido o Estados Unidos que el mercado es muy exigente en ese sentido. Sí, al final es la tendencia de simplificar, que también sabemos que es una de las demandas de las bodegas en todos los sentidos. Y otra de las preguntas que al final nuestros clientes nos hacen es referente a la aplicación, Elena. ¿Hay una diferencia muy grande entre el momento de aplicación, la preparación, la disolución? No, que va, no existen diferencias. De hecho, te diría que es mucho más fácil la disolución, la preparación previa a su adición de un producto vegetal frente a un producto animal. En las gelatinas siempre es necesario, en mayor o menor medida, el utilizar agua caliente, y esto en ciertos momentos puede crear una dificultad para la bodega. Sin embargo, para una disolución de una proteína vegetal puede hacerse perfectamente en agua o vino a temperatura ambiente y al final, pues bueno, agregarlo al vino igualmente que se hace cuando estamos utilizando una proteína de origen animal. Sí, bueno, además los formatos líquidos que también simplifican mucho el trabajo, pues también ayudan a todo esto, me imagino. Claro, como estamos hablando, al final es otra de las demandas que tenemos de las bodegas, siempre favorecer la simplicidad de los procesos para el personal que lleva a cabo todas estas operaciones. Muy bien, Elena. Pues la verdad es que ya hemos hablado un buen ratito sobre clarificación, se nos acaba el tiempo y creo que nos hacemos una idea de en qué consiste la clarificación y cuál ha sido la evolución en los últimos años.
Gracias a todo el mundo por escucharnos. Elena, a ti muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber dedicado un ratito a escucharnos. Muchas gracias también a ti, Guillermo. Hasta luego, Elena. Amigos, compañeros, nos vemos en los próximos episodios.